En la semana pasada vimos la prédica sobre María. No sé si recuerdan, hablábamos de la mujer fiel, de la mujer virtuosa que era María. Estuvimos analizando cómo ella pagó un precio en medio de su juventud como para que ella pudiera aceptar el plan de Dios para su vida y poder ser la madre de Jesús. Y habíamos concluido que a la final qué importante es saber que cuando estamos dentro de un propósito, dentro de la meta, del plan de Dios, es importante, importantísimo, tener siempre presente que siempre hay un precio que hay que pagar. Y siendo así, María es un gran ejemplo como para poder seguir. Una mujer virtuosa, jovencita, que entendió que arriesgó su vida y sin embargo le dijo: Señor, heme aquí. Hoy vamos a ver a su esposo José, y es un personaje que se habla muy poco de él, muy poquito, porque es como un poco desconocido. Sin embargo, vamos a ver un texto bíblico que me llamó la atención. Como un paréntesis, entendamos algo. La Biblia es a ratos como una taquigrafía bíblica, por así decirlo. Habla en síntesis de aquellas cosas que son principios de vida, o te habla de conceptos que no necesariamente tú puedes conocerlos a plenitud. Por ejemplo, te habla de una fiesta y a pesar de que en el Antiguo Testamento te empieza a explicar algo de la fiesta, no te da el detalle exacto de la fiesta, sino que cómo se explica el lugar de los instrumentos que se utilizan en esa fiesta, los elementos que se utilizan en ella, el lugar de los candelabros, cuando se encienden las luces, cuando se apagan, y así una serie de cosas. La única forma en que tú puedes aprender completamente una fiesta descrita en la Biblia es a través de la tradición oral, de las enseñanzas que explicaban aquello que el Antiguo Testamento tenía escrito aquí en la Escritura, en la Palabra de Dios. Es lo mismo que decirte, ya en un ejemplo más cercano, ¿qué es la Navidad? Si te enseño una tarjeta de Navidad, tú vas a saber, dices, sí, es Navidad, es una fiesta. Pero si hay alguien que nunca ha escuchado lo que es la Navidad, nunca la ha practicado, no va a saber qué es lo que se ofrece en Navidad. No va a saber del pavo, no va a saber de los regalos, no va a saber de los adornos y de la tradición de las 12 de la noche. A menos que haya alguien que le explique. Lo mismo sucede con la Biblia. No todo está explicado. Por eso es que el Espíritu Santo continuamente nos va explicando y nos va revelando textos de los cuales te pueden salir 100, 200 prédicas de un mismo versículo. Porque el Espíritu Santo te va enseñando cosas. Y eso es lo hermoso de la Escritura, porque vas encontrando mucha riqueza, la cual tú puedes contextualizar ahora para esta época. Y una de esas enseñanzas que a mí me llamó la atención y me encantó fue la enseñanza sobre José, el papá de Jesús. Y por eso es que esta prédica se llama José es un modelo de piedad. Y vamos a usar para eso el texto de Mateo capítulo 1 desde el 19. Mateo 1, 19. En esta ocasión vamos a utilizar como ayuda la pantalla y ustedes podrán estudiar juntamente conmigo qué es lo que significa un concepto llamado o una expresión llamada José era un varón justo. Vamos a usar dos versiones. La primera es la hebraica. Mateo 1:19 te dice: Joseph, su marido legal, siendo un judío jasídico, no quería denunciarla exponiéndola a una muerte pública y vergonzosa, y pensando en cómo solucionar la situación, llegó a la conclusión que lo mejor era darle secretamente un documento de divorcio. Y en la versión Peshitta, que es la que yo tengo en la mano, pero tenemos aquí en la pantalla, dice que José, su esposo, siendo un varón justo y no queriendo denunciarla, decidió repudiarla en secreto. ¿Qué es lo que a mí me llamó la atención? Algo que dice en los dos textos, tanto el hebraico como la Peshitta. Primero debemos darnos cuenta que si la versión hebraica nos explica un poquito más de lo que te dice la Peshitta.
hay palabras adicionales. Esta es un poquito más explicativa, pero no te cambia el sentido del texto que se está exponiendo. Y aquí te habla del mismo personaje, te habla de José. Y te dice que José era su marido legal o esposo de María. ¿Cómo entender esto? Recordemos lo que aprendimos la semana pasada, y es el hecho de que en el siglo I, en el cual vivía José, el matrimonio se hacía en dos partes. El enusín, que era el desposorio, y luego, hasta un año después, era lo que se realizaba el nisium, o era ya el matrimonio, ya era la consumación, la fiesta de bodas. Estas dos etapas eran muy marcadas dentro del judaísmo. ¿Por qué había esa distancia o para qué? Esa distancia entre la primera etapa y la segunda servía para santificar el hogar, servía para afianzar esa relación y servía para precautelar la pureza del matrimonio. Entonces, cuando hablamos aquí de esposo o de marido legal, nos estamos refiriendo que estamos en la primera etapa o en el enusín. Estamos en la etapa en que las parejas se conocen, ¿sí? Antes no había contacto o podía ser visual, pero no eran pareja, oficialmente no eran pareja. Justo en esta época es lo que sucede, todo este problema que José tiene que vivirlo con su esposa María. Y bueno, dice que José, el marido legal de María, era un hombre jasídico. Jasídico es lo mismo que un varón justo, como le llama la Peshita. Pero, ¿qué significa ser un varón justo? Parece muy simple. Nosotros diríamos, con nuestra mentalidad actual del siglo XXI, que justo es una persona que hace justicia. Es una persona equilibrada, es una persona que sabe discernir las cosas y sabe aplicar la verdad o la justicia. Pero difícilmente podríamos llegar un poquito más allá. Quizá si trabajamos en el concepto de la justificación, podríamos decir que justo es una persona que ha sido ya redimida por la sangre de Cristo, alguien que ha sido rescatada del pecado y gracias a la justicia de Jesús ahora es llamado justo. Sin embargo, la Escritura en el Antiguo Testamento se expresa respecto a muchos personajes de la Escritura como varones justos o mujeres justas. Por ejemplo, Noé, dice la Escritura que él era un varón justo. Y ahí es cuando esto lleva a preguntarnos, a examinar, y fue lo que a la final me llevó a hacer este estudio que hoy vamos a compartir. ¿Cómo era que se le veía a José? ¿Cuáles eran las condiciones para que José sea catalogado como un varón justo o un judío jasídico? Entonces tenemos que examinar un poquito a este personaje. Primero, era un hombre que tenía una hermosa relación con Dios, tanto que le escuchaba a Dios, le veía en sueños y tenía la revelación de Dios. Por eso es que el ángel, como mensajero de Dios, le habla y le advierte que lo que estaba sucediendo con su esposa venía del cielo. Que no es que ella le había traicionado, se había ido con otro hombre y que estaba embarazada y que sinvergüenzamente le estaba diciendo, mira, estoy embarazada y tú hazte cargo de este bebé. No estaba ella planteando de esa manera. Dios le dice, mira, lo que esa mujer que es tu esposa legalmente te dijo es verdad. Ha sido concebido de Dios. Y se nota que José se puede turbar inicialmente, pero no va en contra de aquello que Dios le estaba manifestando a través del ángel. Esto significa que José sabía manejar sus dones de revelación adecuadamente. Y él tenía la certeza que un sueño, ese sueño podía venir de Dios. Porque nosotros tenemos distintos orígenes del sueño.
¿no es cierto? Aquellos episodios en nuestra vida que se hayan grabado, acontecimientos, preocupaciones, muchas cosas vienen a lo largo durante toda la noche y por eso es que durante las noches que dormimos tenemos varias instancias de sueño. Es más, los científicos dicen que uno descansa mientras está soñando. Hay personas que dicen, no, yo nunca sueño, pero la verdad es que sí sueña, pero tiene que despertarse dentro de los 20 minutos subsiguientes al sueño como para que lo recuerde. Pero en el caso de José, él sabía perfectamente que ese sueño tenía que venir de Dios, por todo el problema que él tenía encima. Él no es que aceptó la noticia así irresponsablemente o superficialmente. Para él fue todo un conflicto, tanto que dice que él no quería denunciarla exponiéndole a muerte pública, porque habíamos visto la semana anterior que en Deuteronomio capítulo 22 se dice que cuando habían acontecimientos, circunstancias parecidas a las que estaba viviendo María, la ley le decía que ella tenía que salir y ser apedreada por los ancianos de la ciudad. Pero aquí descubrimos un carácter que tiene que ver con un hombre justo. Un hombre justo tiene que ser misericordioso. No solamente tiene que tener los dones de Dios, decir tengo una linda relación con Dios, sino que tiene además que estar bañado de una característica del carácter justo que es la misericordia. Dice que él no quería denunciarla, le salió la misericordia y no quería que esa sea una vergüenza pública y vergonzosa, sino que estuvo pensando en cómo solucionar, cómo evitar que ella muriera. Ahora, había según la ley de ese entonces, había una manera de evitar que su muerte fuera pública. Y era a través de buscar 2 testigos y denunciarla y entregarle a carta de divorcio. De esa manera el hombre se sentía respaldado, no necesariamente acudía a una muerte pública de parte de aquella persona que le había traicionado y simplemente se separaba porque había de por medio un divorcio. Así que este varón era justo y misericordioso y no quiso bajo ningún concepto que María tenga que pasar por esa vergüenza y tenga que morir en la forma que la ley estaba estableciendo. Pero uno se pone a pensar, ¿por qué también quería hacerlo? Yo creo que él sabía quién era la familia de María y tenía antecedentes, sabía quién era María. Así que el conflicto que él tenía era terrible. Sin embargo, en medio del dolor, en medio de la angustia, él decidió hacer un alto en el camino, pensar, buscar una salida lo más decorosa posible, lo menos vergonzosa posible. Ahora nosotros, si recibiéramos una noticia ahí, en esta época, muchos de los varones, yo creo que se irían de golpes. Muchos de los varones se irían donde los amigos a beber y toda la familia y todos los amigos se enterarían. Y esta mujer que es una desventurada, desvergonzada, hasta una tal y cual me ha hecho esto, así que merece que la golpee, merece que yo la trate como lo último porque me ha basureado. Porque un hombre que es justo es un hombre prudente. Y el hombre prudente aprende a refrenar la lengua. En medio del dolor hace un alto en el camino, busca la dirección de Dios. Estoy segura que él empezó a clamar durante todo ese día: Dios, tienes que darme una respuesta porque no estoy entendiendo. Yo siempre te he seguido, yo siempre he sido fiel contigo, no entiendo lo que yo estoy viviendo. Pero este hombre no lo hizo público, no se alocó, no salió a beber, no salió a enfrascarse en la desesperación. Y por eso José era un hombre justo. Pero no solamente era justo por este hecho. Vamos a darnos cuenta cómo José era un hombre obediente a la Torá, obediente a la ley, obediente a la cultura, obediente a los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo y por lo tanto obediente a su condición de judío. En Lucas capítulo 2, 21, en las 2 versiones que estamos estudiando dice:
Y cuando se cumplieron los 8 días desde su nacimiento, llegó el momento de hacerle el Brit Milá. Su padre ordenó: su nombre será conocido en Israel como Yahoshua. Este fue dado por el Malaj antes de que el niño fuese concebido en el vientre. Y en la versión Peshita, que es muy parecida a la versión de NBI, Nueva Versión Internacional, dice: al cumplirse los 8 días para que fuera circuncidado el niño, llamaron su nombre Jesús, porque así fue llamado por el ángel antes de que fuera concebido en el vientre. Aquí vemos como hay un mandato específico que Dios dio a su pueblo de Israel. Ese mandato era: una vez que nace un varón, a los 8 días tú tienes que circuncidarle, porque al circuncidarle, ese varón acepta un pacto con el Eterno, un pacto con el Padre. Una característica que tienen los judíos es ser circuncidados, porque es la señal de su identidad, de su pacto con Dios, de su pacto abrámico. Por eso es que ellos a los 8 días tienen que celebrar esta fiesta que se llama el Brit Milá. Acá abajo tenemos lo que significa la circuncisión. Y cuando esto sucedió, el papá, es decir, José, les dijo que el nombre de Jesús o Yahoshua será conocido en todo Israel, con ese nombre, porque de esa manera, con ese nombre, el ángel lo llamó. Ahora, lo interesante del nombre de Jesús es que Yahoshua tiene incluido dentro de sí en el abecedario hebraico, no en la forma en que nosotros escribimos, pero en el abecedario hebraico tiene la palabra Yahweh o Jehová, que significa el Eterno, es el nombre de Dios. Por lo tanto, Yahoshua significa Jesús salva. Nosotros no vamos a encontrar en la palabra Jesús esa característica que marca el nombre y el destino de esa criatura que María estaba llevando en el vientre y a quien el Padre le estaba entregando como responsabilidad para José. Si pensamos que el nombre de Jesucristo conlleva dentro de sí el Yahoshua o el Yeshua, conlleva la misión, la identidad, el ADN espiritual de nuestro Señor, por eso Yahoshua significa Yahweh salva. Tenemos que pensar necesariamente por qué José era justo y por qué Dios le llama a este hombre para que sea el padre de aquel que iba a ser la salvación del mundo. Bajo ningún concepto, el Padre Eterno podía entregar al ser que iba a ser el instrumento de la salvación a un hombre irresponsable, a un hombre con doble ánimo, a un hombre iracundo, a un hombre falto de palabra, a un hombre irrespetuoso de su esposa, a un hombre grosero, a un hombre mujeriego, a un hombre alcohólico. Es imposible. Porque el niño tenía que crecer aprendiendo de sus padres. Y esto es importante tomar en cuenta porque los padres somos modelo para los hijos. Así que Dios fue muy sabio en escoger a José y él tenía que tener unas características especiales. Y aquí estamos viendo cómo este hombre se sujetaba a la ley establecida por Dios para su vida. Él no confió únicamente en el hecho de que la criatura que iba a nacer iba a ser Dios e iba a ser hombre. Y no dijo, bueno, como tiene la parte de Dios, no importa, yo me comporto como quiera. No, él asumió su responsabilidad plenamente. Y en este texto nosotros podemos ver cómo José era obediente. El ángel dijo que su nombre es Yahoshua o Yeshua, ese pues va a ser el nombre del bebé que estamos esperando. Pero no solo obedeció en esto. En su momento, cuando el bebé Jesús, el niño Jesús, cerca de sus 2 años, corría peligro su vida,
el ángel nuevamente le vuelve a hablar a José. Y dice, hey José, tu familia corre peligro. Así que inmediatamente tómalos y ándate para Egipto. José no registra la escritura, él no dijo en ningún momento, mira, estoy ocupado, y que va, qué comodidad, y qué voy a hacer en Egipto, no es mi tierra. Él no dijo eso, simplemente obedeció. Y ahí vemos otra característica de un hombre justo, no solo la obediencia, sino la predisposición que tenía en su corazón de proteger a su familia. Era un hombre que sabía que sí, arriesgaba incluso su vida, porque el ángel no le dio mayores detalles. Así que podemos suponer que él en todo ese trayecto estaba un poco asustado, temeroso. Bueno, nos está persiguiendo, ¿quién nos persigue? Averiguando, nosotros sabemos que Herodes era el mismo rey de Judea que le perseguía para matarle a Jesús por la envidia, porque los magos le habían dicho, ¿dónde está el que va a ser el rey de los judíos? Entonces pensó que le iba a quitar el poder. Así que Herodes desplegó toda su fuerza, es más, mandó a matar a todos los niños de Belén menores de 2 años. Así que José sabía que corría peligro. Claro que cuando él salió, todavía los niños no habían sido atacados. Sin embargo, este fue un varón en el sentido de asumir una responsabilidad que un hombre justo debe tener. Debe proteger a su casa, debe proteger a su mujer, debe proteger a sus hijos y debe ser el primero en poner el pecho para defenderlos, no esconderse. Y eso nosotros debemos tener presente, porque hay muchas veces que a las personas les agrada dañar la honra de la esposa o la honra del varón. Debemos entender que el varón tiene la obligación de defender la honra de su esposa, de quien sea, incluso de su propia madre. Tiene que siempre hacerla respetar. Un momentito, es mi esposa, es mi compañera. Dios nos bendijo, no somos 2 seres independientes, somos una sola carne. Así que no te permito que hables así de mi esposa. Y cuando hay peligro, el primero que debe salir a la defensa definitivamente es el varón. Hay varones que no quieren hacer eso, más bien se escudan, se esconden. No, ese es tu problema, arréglatelas. Por eso, a veces en esa área no hay justicia. Y lo que estamos estudiando ahora es cómo debe ser un hombre justo. Y José era un hombre que sabía asumir las responsabilidades, sabía que era el proveedor de la casa, sabía que tenía que defender hasta la vida con su propia vida de su esposa. Así que vemos también en uno de los textos, Lucas 2:41, aquí vemos otro ejemplo de lo ordenado, de lo disciplinado que era José. Lucas 2:41 dice que cada año en la fiesta de Pesach sus padres subían a Jerusalén, y sus padres, se refiere a José y a María, acudían a Jerusalén cada año para la fiesta de la Pascua. Era una obligación para ese entonces que 3 veces al año todo judío y su familia vayan a Jerusalén a ofrecer las fiestas principales, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, ¿no? Que vayan a ofrecer esas fiestas en honor al Señor. Y él cumplía al pie de la letra aquello que le habían enseñado desde pequeño. Ahora, ¿José de quién aprendió? Pues José aprendió de su padre, y su padre se llamaba Jacob. Un Jacob de los tantos Jacob, como un José de los tantos Josés que hay en la Biblia. El papá o abuelo de Jesús se llamaba Jacob. Eso nosotros tenemos en la genealogía que está en Mateo capítulo 1. Ese hombre era un artesano. Y a veces hay el conflicto de decir, bueno, ¿qué mismo fue Jesús? ¿Fue un artesano? ¿Fue un carpintero? ¿Qué mismo fue? La verdad es que la palabra que se utiliza para hablar de la labor, del modo de trabajo que tenía Jesús y su padre, solamente se explica como artesano o carpintero. Es decir, podría ser un albañil o podría ser un carpintero. Pero realmente no es importante
el trabajo que haya tenido, porque era un trabajo digno. No es importante porque la Biblia te habla de un plan de salvación. No te habla de que un oficio es mejor que el otro. Habla del plan de salvación y hay aspectos que son coyunturales que realmente no tienen la importancia que muchas veces se dan. Así que Jacob le enseñó a su hijo José los primeros pinitos, por así decir, de lo que era el abecedario hebraico. Le enseñó los primeros textos a memorizar del libro de Levítico. ¿Y dónde lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Pues lo hacía sentando a su hijo en sus rodillas. Porque para el judío la enseñanza es la clave de la permanencia a lo largo de la historia como una identidad de nación, como una fe que ellos recibieron de Dios, esa fe monoteísta que iba a ser el instrumento para que venga la salvación a toda la humanidad. Entonces Jacob tuvo mucho cuidado de enseñar a su hijo José lo que es la tradición. Y ahora vamos a ver algunos aspectos que necesariamente José tuvo que practicar, de lo contrario no hubiera sido justo, y son algunos aspectos que hoy nosotros podemos aplicar para nuestra vida. Uno de los aspectos dentro de la enseñanza del siglo I era que un hombre justo no podía ser una persona amargada. Dentro del judaísmo no debía existir la amargura. Nosotros sabemos bíblicamente que las raíces de amarguras, cuando se enquistan dentro de las personas, salpican veneno. Por eso dice que toda amargura, toda raíz de amargura es contagiosa. Y uno debe evitar a las personas amargadas, porque eso daña también tu espíritu. Como los judíos conocían plenamente esto, entonces ellos planteaban de que dentro de su comunidad la amargura no tenía cabida, porque la amargura era sinónimo de no saber entender la grandeza, la generosidad de Dios en torno a todo lo creado. Y aquí tenemos Génesis 1. Dios miró a la creación y vio que era buena en gran manera. La creación es buena en gran manera. Por eso es que nosotros cuando escuchamos la música de los judíos, vemos que es una música muy alegre. El judío en su espíritu y físicamente siempre danza. No es así como nosotros a veces los ecuatorianos que andamos con albazos, pasillos y nos encanta pues esa música cortavenas, porque hay mucha tristeza dentro de nuestra identidad nacional. Rendimos culto a la muerte, culto al suicidio, culto al licor, pero los judíos no lo hacían, y menos en el siglo I, porque ellos consideraban que el vivir en tristeza era no reconocer que todo lo que Dios hizo era bueno y gran manera. ¿Qué dice el Talmud? El que disfruta la vida hace la voluntad de Dios. ¿Qué es el Talmud? Es la recopilación que se hizo de las tradiciones orales, entre ellos la Mishnah o el Midrash. ¿Y qué es la tradición oral? La explicación, la interpretación de lo que es el Antiguo Testamento, que luego, inicialmente no, pero luego quedó escrito. Entonces, cuando hablamos de Talmud, hablamos de cómo los judíos interpretaban a la ley y explicaban a través de ella. Así que ese Talmud dice que el que disfruta la vida hace la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice el libro de Eclesiastés? 2:24. No para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Eclesiastés nos enseña, Eclesiastés está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, esto era la enseñanza que José, como hombre justo, tenía que aprender y tenía que vivir.
No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. No se refiere aquí al hedonismo, no se refiere al desenfreno, a la irresponsabilidad, no se refiere al San Viernes, San Lunes, San Martes o el santo que usted le quiera poner. Aquí lo que se refiere es que todo aquello que es un disfrute legítimo debe ser practicado por todo el pueblo de Dios. No es dable la exageración en la comida y en la bebida. No es dable la exageración en el trabajo. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para alegrarse, hay un tiempo para llorar. El libro de Eclesiastés es muy claro, hay tiempo para todo. Y esto no te fomenta los desenfrenos, los excesos, más bien todo lo contrario. Te dice, mira, aprende a disfrutar de un amanecer, de un atardecer, de cuando cae la lluvia, porque si la lluvia no cae, pues la tierra se seca y el alimento no hay. Aprende a disfrutar de la alegría de tus hijos cuando son pequeños, porque pasará el tiempo y ya se irán, se casarán y la risa se acabará. Aprende a disfrutar del calor de tu familia, de encuentros familiares, aunque sean esporádicos, pero encuentros que te van a llevar a saber, a conocerles, a llevarles a conocer, que te va a llevar a disfrutar de aquello de lo cual tú has sido procreador y tú has sido instrumento. A eso es a lo que se refiere. Se refiere al hecho de que todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. El Talmud de Jerusalén dice lo siguiente: en la vida venidera, cada persona rendirá cuenta ¿de qué? De toda cosa buena que pudo haber disfrutado y no lo hizo. Significa que tú llegarás a la presencia del Señor y te va a decir, ¿disfrutaste de la mujer de tu juventud? ¿Disfrutaste del trabajo que te di? ¿Disfrutaste de la casa que te di? ¿Disfrutaste de los amigos que te di? ¿Disfrutaste de la comida? ¿Disfrutaste del paisaje, de la nación que te di? ¿Disfrutaste de esto, del otro? ¿Y tú qué le vas a decir? No, no disfruté. Pero entonces el Señor te va a decir, ¿sabes cuál es el problema? Que tú eres un ingrato. Y el pecado se llama ingratitud presuntuosa. Miren lo que dicen los rabinos. Los rabinos decían que no disfrutar cada placer legítimo provisto por Dios era expresión de ingratitud presuntuosa. Por lo tanto, José abrazaría todo lo que la vida le ofrecía como un regalo divino de Dios. Obviamente hay que entender que toda bendición lleva consigo una responsabilidad, porque junto con un deber hay un derecho y cada bendición exige que también ejerzas una responsabilidad. Por ejemplo, los hijos son herencia de Jehová, ¿no es cierto? Son una bendición. La responsabilidad es cuídalos, protege, cuida esa bendición. El matrimonio es una bendición, por lo tanto, cuida, protege el matrimonio y presérvalo sobre ríos, sobre montes, sobre lo que sea, pero tienes que preservarlo ante cualquier circunstancia. Primera de Corintios 10:31 te dice, por tanto, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y el libro de Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora vamos a topar Primera de Pedro 4:11, y todo el que habla, que hable de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo el que ministre según el poder que Dios le da, para que en todo lo que ustedes hagan, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Algo interesante de rescatar es el concepto que tenía la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y que es herencia del judaísmo. Ellos no veían la vida segmentada.
es decir, el cuerpo por un lado, el alma por el otro lado y el espíritu por otro lado. Nunca lo vieron así. Nunca vieron a Dios solo en la iglesia y el domingo. El lunes no, ya en mi trabajo Dios nada tiene que hacer. De lunes a viernes no opina. Y Dios en la casa tampoco opina porque el que mando soy yo. Ese no era el pensamiento. Y creo que el pensamiento para nosotros hoy tampoco es que tengamos una vida segmentada, sino todo lo contrario. Tenemos que pensar que nuestra vida debe ser el todo, un solo todo, debe ser un alma completa para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara y te dice que Dios tiene que llegar a ser el todo en todos. Entonces Dios tiene que estar en tu trabajo, Dios tiene que estar en tu lecho, Dios tiene que estar en la cocina, Dios tiene que estar en las relaciones de amistad, Dios tiene que estar en la iglesia, Dios tiene que estar en los negocios, Dios tiene que estar absolutamente en todas las cosas que tengan que ver con la vida y el quehacer diario de su vida, de su pueblo. Ese es un principio. José no tenía una vida segmentada porque en su época tampoco se concebía que Dios no sea el que cubre todo, el que controla todo y que tiene influencia en cada área de la vida. Ahora, vamos a entrar en un tema que es muy interesante y tenemos que entenderlo a plenitud, porque si no lo entendemos y prestamos atención, vamos a quitar mucho de la riqueza que habla el texto bíblico respecto al matrimonio. Me van a permitir que use esta ilustración. Génesis 5:2 dice que Dios creó al hombre y la mujer y los bendijo. El día que fueron creados les llamó hombre, dice una versión. La otra versión dice los llamó seres humanos. Es un poco difícil entender lo que les voy a explicar, pero espero que el Espíritu Santo les dé el entendimiento pleno como para comprender la importancia que tiene el matrimonio para Dios y por qué es la base de la sociedad. Dice que Dios crea al hombre y crea a la mujer. Y el día que les creó a los dos, dice que los llamó seres humanos o los llamó hombre. Nosotros no podríamos entender que esta fusión se haya producido. Quizá pensaríamos, bueno, son 4 piernas, son 4 brazos, 2 vasos, 2 riñones, 4 riñones, 2 corazones. Es muy confuso para nosotros entender cómo fue que Dios hizo inicialmente al hombre. Y como nosotros tenemos una influencia de una enseñanza que la mujer salió de la costilla del hombre, desde ahí la mujer vive a costilla del hombre, lo cual no es cierto, ¿no es cierto? O que la mujer es un ser inferior con respecto al hombre. Como hemos entendido eso, hemos vivido una cultura machista por tantos años, nos es difícil entender lo que hoy les voy a explicar, pero que es bíblico. Dios hace al hombre y la mujer. Y llega un momento en que Dios decide separarlos y los separa, no de una costilla, sino completamente les separa al hombre de la mujer, dando a notar que tanto el hombre como la mujer recibieron el aliento de vida, recibieron la imagen y semejanza de Dios. Les dio características diferentes, pero los hizo iguales, con características, roles diferentes, pero iguales, de la misma naturaleza y esencia y con el soplo de vida. Entonces Dios al varón le da todos los atributos de Dios en torno a la condición de hombre. Y a la mujer le da todos los atributos de una mujer, atributos de Dios en su fase femenina. Como un ejemplo, ¿cuál es la fase femenina de Dios? El amor incondicional, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace Dios? Los separa. Pero Dios los une a través del matrimonio para que cumplan lo que dice Génesis 1:28. Sean fecundos y multiplíquense. Es necesario que estén separados, luego se unan para que puedan poblar la tierra. Pero cuando ustedes dos se juntan, cuando hay el matrimonio, cuando hay un pacto que ustedes han hecho frente a mí, entonces yo vuelco, eso dice Dios, ¿no? Yo vuelco sobre ustedes, sobre esa unión, yo vuelco toda mi esencia, toda mi naturaleza.
Yo me entrego completamente porque solo en el matrimonio se cuaja, se forma a plenitud del carácter de Dios. Por eso es que el matrimonio está santo. Y muchas veces, como no entendemos esto, creemos que simplemente nosotros nos unimos para tener hijos, cometemos un grave error, porque el propósito del matrimonio no es la procreación, va más allá de una simple propagación de una especie. El matrimonio es reproducirle a Dios en su plenitud. Por lo tanto, si el marido se levanta contra la mujer, se está levantando contra Dios mismo. Si la mujer se levanta sobre el varón, se va a estar yendo contra Dios, contra una faceta de Dios. Por eso es que es inadmisible, y la tradición judía por años lo ha dicho, que el motivo por el cual la inundación, el gran diluvio universal se produjo, fue a raíz de que se aceptaron los matrimonios gay. Esa fue la razón, porque homosexualidad siempre ha habido. ¿Por qué fueron destruidas 5 naciones en Sodoma y Gomorra? Precisamente por los matrimonios gay. ¿Y por qué le ofende a Dios tanto la homosexualidad? Ama al pecador, pero no al pecado. ¿Por qué le ofende los casamientos homosexuales? Pues muy simple, porque se pervierte la imagen de Dios, se va contra el carácter santo de Dios, contra el carácter perfecto de Dios. Se une un hombre con un hombre, y ese no es lo que Dios determinó, una mujer con una mujer. Pero claro, la sociedad tiene que decir, claro, hay que respetar. Por supuesto, la gente que quiere torcerse se tuerce, y uno no puede evitarlo porque no es Dios. Pero hay que entender por qué las cosas están sucediendo en el mundo y por qué el ataque satánico es tan virulento contra el matrimonio. Y lo que uno tiene que hacer como hijo de Dios, como aquel que ha recibido la salvación, como aquel que tiene la sangre de Cristo por sus venas, tiene que entender que su principal obligación va a ser cuidar el matrimonio, va a ser cuidar la familia. Primero es Dios, Dios en todo, sus principios, su voluntad, su mente, aplicada a cada área de mi vida, en cada área, Él manifestándose. Pero luego es el esposo, es la esposa. Los dos vienen luego, primero Dios, luego los dos, luego vienen los hijos. El rato que cambiamos el orden tenemos problemas, cuando las mujeres se dedican mucho a ser madres y ya no son amantes. O cuando el hombre se dedica a las diversiones, al trabajo y se descuida de su mujer o se dedica mucho a los hijos. Porque hay de todo. Eso es romper el plan de Dios para el matrimonio. Entonces, si el matrimonio es santo y Dios entregó la sexualidad, ¿no es cierto?, no para procrear, tenemos que entender que dentro del matrimonio la intimidad sexual debe ser placentera, debe ser santa y placentera. Miren lo que está aquí, la intimidad marital debe traer placer y felicidad en el matrimonio. Eso significa que yo no puedo tomar a la ligera un acto sexual, no puedo llegar con prisa, mira, tengo este antojo, me desocupo y me voy, porque no es así. El hombre es diferente a la mujer. La mujer necesita el romanticismo, necesita un preámbulo, necesita ser amada, sentirse amada o escuchar palabras lindas de su esposo, no palabras que le digan, uy, qué gorda que estás, uy, qué vieja que estás. ¿Por qué? Porque tiene en mente las modelos que se exhiben hasta en las calles a través de los periódicos. Tienen en mente a veces la pornografía que están viendo en la televisión. Entonces viven comparando esos modelos con su mujer y no se dan cuenta que están escupiendo al cielo para que les caiga en la propia cara. Porque esa mujer es un solo cuerpo, es una sola alma con el esposo. Y el Talmud en el siglo I, aplicable hoy, dice, la responsabilidad del placer sexual de la esposa está por sobre la satisfacción sexual del varón. La satisfacción sexual de la mujer está por sobre
la satisfacción sexual del varón. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? La razón es muy simple. Porque el hombre es un conquistador. El hombre siempre está buscando resultados. El hombre es tremendamente egoísta. En ese proceso es muy egoísta. Anatómicamente el hombre está diseñado para tener intimidad a 1000 por hora y listo, se satisfizo. Pero Dios le está enseñando, por favor, dominio propio en la relación sexual. Dominio propio. Espera que tu esposa esté bien, esté contigo en la misma onda, que se sienta mujer realizada. Le está frenando el egoísmo, le está frenando el ímpetu, le está enseñando el dominio propio. Ahora, cuando hay distorsiones, hay problemas en la sexualidad, como eyaculación precoz, ahí sí tenemos que acudir al médico para que le ayude, pero hay métodos, o si no, en consejería se le enseña cómo debe actuar de tal manera que pueda tener satisfacción con su esposa, porque hay un problema de por medio. También hay problemas cuando no hay el apetito sexual. Hay que entender que hay épocas de la mujer en donde a veces como que se apaga. Pero el hombre, más allá de entender ese lapso de tiempo, tiene que entender que necesita seguirla enamorando de tal manera que ella pueda sobrepasar o superar cualquier situación que haya. El área sexual es importantísimo dentro de la pareja y debe existir el placer. Pero ese placer, recordemos que es una bendición y por lo tanto exige una responsabilidad frente a la pareja y frente a Dios. Eso significa, no es placer el sadismo, el masoquismo, ni cosas raras, ni el sexo anal. No es de Dios. Dios puso cada cosa en su lugar, dio una función específica para cada cosa y nosotros tenemos que entender cómo Dios nos diseñó y respetar el diseño de Dios. Placer no es desenfreno. Placer tiene que ver con respeto, con responsabilidad, con dominio propio, tiene que ver con entrega, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con decisión, tiene que ver con un fluir del Espíritu Santo para que en esa plenitud de pareja juntos construyamos una familia que pueda ser modelo en medio de una sociedad tan caótica y tan corrupta. Cuando un hombre sea recién casado, dice el libro de Deuteronomio 24:5, cuando un hombre sea recién casado, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber, sino que permanecerá en su casa durante 1 año para regocijarse con la esposa que tomó. ¿Qué significa esto? Que está la importancia del matrimonio, del poner fundamentos adecuados para la familia, que Dios estableció que durante 1 año ningún hombre vaya a la guerra. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, en esa época si vivían peleando, día y noche peleaban, aún ahora en Israel día y noche pelean. Pero en ese entonces era terrible que los soldados dejen de ir al campo de batalla, era asunto bastante serio. Se perjudicaba a la nación, porque no era una nación muy grande. Pero por sobre eso, Dios, para Dios, que es el más sabio de los sabios, el más perfecto, el único perfecto, estableció que el varón se quede en casa para regocijarse con la esposa. Pero ¿qué es regocijarse con la esposa? No solo es el área sexual, era el tiempo en el cual mutuamente se conocían. Era un tiempo de conversación, porque recordemos cómo normalmente se hacían los matrimonios. Las familias concertaban los matrimonios, incluso cuando eran pequeños o hasta cuando estaba en el vientre. Los niños ya decían, cuando sean grandes se casarán. Es decir, para un judío primero era el matrimonio y después era el amor. Por eso es que cuando a ti te dicen, amar es una decisión, pues que no entendemos lo que es eso. Entendemos que en el matrimonio Dios estableció que ese matrimonio sea un rompecabezas de 3 piezas en donde Dios es el casamentero.
Él dice quién va a ser tu pareja. Pasan los años y ellos confiaban, tanto hombre como mujer, confiaban que Dios le dé la pareja ideal. Ahora, si a la mujer no le gustaba el varón, ella tenía derecho legal de decirle, no me interesa, y buscaba otra pareja. El hombre no podía disolver ese compromiso, porque al hombre se le exigía un compromiso mayor, a una mujer no. El hombre decía, me comprometí con ella, pues me caso con ella. Entonces, ahí se producía esa coalición de las tres piezas importantísimas que debe haber en un matrimonio: Dios y los dos cónyuges. Cuando ya se conocía la pareja, en la primera etapa que habíamos hablado, en esa primera etapa decían, sí, yo tomo la decisión de seguir adelante, me comprometo con este proyecto de matrimonio, es mi voluntad conocerte, amarte y seguirte. Tenemos un año para caminar juntos, no para acostarnos, no para las relaciones prematrimoniales, sino un año para caminar juntos en este proyecto que lo vamos a sacar. Por eso, en ese año, ellos empezaban a pedir a Dios que les ponga el amor para poder seguir adelante y no divorciarse. Ahí es cuando uno entiende que el matrimonio o el amor es una decisión. Pero solo puede ser una decisión cuando el padre derrama su amor sobre la pareja que el padre ha establecido. En nuestro siglo no es así. Me enamoro, te amo, te quiero, nos casamos porque nos amamos. ¿Dura o no dura el matrimonio? No lo sabemos. Porque la siguiente fase, que es entrega, que significa, mira, no voy a pensar solo en mí, no. Tú eres importante para mí. Voy a pensar en ti, en lo que tú necesitas, porque yo me casé para hacerte feliz, para vaciarme en ti. Y eso es una decisión, es una entrega mutua del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. En los matrimonios actuales no funciona eso. En los matrimonios actuales es, yo me caso para ser feliz. Grave error, no te casas para ser feliz, porque el matrimonio no necesariamente te hace feliz, pero sí te puede dar realización, te puede dar satisfacción, pero una felicidad, que la felicidad tuya dependa de que esa persona haga lo que tú quieras, estás equivocado. Porque el matrimonio es entrega, compromiso, decisión. En el matrimonio hay subidas y bajadas, hay dificultades, y entonces necesitamos una concepción diferente de lo que es la entrega. Hoy no, me caso porque te quiero y no quiero que seas de otro. Y así se plantea el matrimonio. Y eso es un serio problema, porque no hay vínculos fuertes ni saludables entre la pareja. Dios lo que hizo fue establecer que durante un año el varón se quede para aprender a conocer a la mujer, para que la mujer le pueda conocer a él, y juntos lleguen a acuerdos sobre los cuales el matrimonio tenía que estar fundamentado. Siendo así, ¿cuál es la ecuación perfecta que debemos implementar en casa? Marido más esposa más hijos es el cuadro completo de la naturaleza de Dios y su trato con sus hijos. Por eso es que la familia es tan atacada. Es precisamente por eso. El matrimonio es un pacto, es un compromiso que se hace. Se espera que ese pacto que se hace frente a Dios tenga que ser respetado. Ahora, los judíos de ese entonces, y todavía hoy los ortodoxos, porque la mayor parte de los judíos no practican aquello que sus ancianos enseñaban, pero como nosotros estamos estudiando a José, a ese hombre justo del primer siglo, tenemos que entender que había en la mentalidad de José y qué de lo que le hacía justo hoy aplicamos. Hay un libro que se llama el Shalom Bait, que es Paz en el Hogar, y te establece algunos principios que hoy debemos aplicar. Maridos buenos y generosos con sus esposas. Las enseñanzas decían que el marido debe ser bueno, considerado, debe ser generoso con su esposa.
de ahí partía la base del matrimonio. Un varón que está dispuesto a darse, no solo a recibir. Nosotros vemos como algo usual y hasta a veces nos causa risa o enojo. Ahí hay una serie también de la pareja feliz en la televisión que realmente es un poco exagerado, pero es lo que pasa realmente en los hogares. ¿Cierto? Llegan los varones y ya está la comida, ya está esto, a ver, dame, sírveme rápido, y después se clavan en la televisión, control remoto, ¿dónde está el control remoto? Que se callen los guambras, estoy cansado. Normalmente es eso. Pero ese no es un marido bueno ni generoso. Primero, que llega cansado, no ha estado todo el tiempo en casa. Que se tome el tiempo de saludar, de decir, estoy cansado, quiero un mimo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y la esposa obviamente tiene que tratarle bien, tiene que recibirle bien, tiene que mimarle, dejarle que descanse, no como muchas mujeres hacen, llega el marido hecho leña y la mujer le empieza a sacar, mira que el fulano hizo esto, la mengana, Entonces el hombre no va a querer llegar a la casa. ¿Por qué? Porque dice, por más bueno y generoso que quiera ser, apenas llega a la casa, se abre la puerta y veo, pero todos esos misilazos, estos son los problemas. Por lo menos déjame llegar, mujer. ¿No es cierto? La generosidad es mutua, pero el marido da ejemplo. Ahora, la ausencia de amor entre los padres tiene un efecto negativo sobre los hijos. Insisto, ¿ustedes creen que el Padre Eterno le iba a entregar a cualquiera la crianza de Jesús? Pues, ni le fundas. Si nosotros que somos imperfectos, cuidamos mucho de quién será quien nos ayuda a cuidar, la nana o la persona que nos ayude a cuidar de nuestros hijos, y tememos cuando venga un desconocido, buscamos referencias y todo, porque nos da miedo. Imagínense en el caso de Dios Padre, no es que le dé miedo, sino que Él sabía que tenía que escoger una pareja apropiada. Y una pareja apropiada necesariamente tiene que tener expresiones de amor y de afecto. Es decir, no solo tienes que decir que amas, tienes que expresar el amor a través del abrazo, de la caricia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te siento? Con mujer y con hijos. No es que no me nace, tiene que nacerte. Tienes que pedirle a Dios que te ayude para dar palabras de reafirmación a tus hijos o entrenados o lo que sea. Esa es tu obligación, Señor, dame expresiones. Porque ese es el ejemplo que los hijos dan. Cuando se casan, después dicen, oye, qué duro que eres, qué violento. Es que en mi casa mi papá era así. Oye, ¿por qué vives pegándonos? ¿Cuál es el problema? Yo solo les doy con la mano. Mi padre cogía el alambre de luz y con eso me daba. Me quitaba la comida por semanas. Ustedes todos los días comen. No se quejen tanto. ¿Entendemos? El amor tiene que ser expresado diariamente, palabras, dichos, hechos. Y obviamente esto tenía que haber en la pareja entre José y María. Por eso que esta enseñanza de que María no tuvo más hijos es un poco absurda, porque era contradecir toda la enseñanza de los patriarcas que los dos habían aprendido. Dios se manifestaba perfectamente en el matrimonio, por lo tanto, María no podía negarse a José ni José a María. Porque el problema no era, María concibió virginalmente y dio a luz en forma normal. Ella no deja de ser la mujer piadosa que fue, y no por eso debemos dejarla de amar o entorpeció el plan de salvación de Dios por el hecho de que haya tenido más hijos. Eso más bien la ennoblece, porque se la ve obediente a una tradición, se le ve como mujer completa, no se le ve así como alguien místico, algo raro de quien difícilmente podemos aprender, porque cuando los personajes son tan grandes, son tan gigantes, tú piensas, no, pues yo qué me voy a comparar, no, esto está bien para ellos, pero no para mí. Por eso hablábamos la semana pasada de cuántos ejemplos tenemos que aprender de María, y una de ella no sabía negarse a su esposo, y su esposo tenía el tiempo de expresarle caricias, de hablarle, de interesarse por ella, por los hijos, por la familia. Enaltece esta enseñanza de la tradición
enaltece a los hombres que aman a sus esposas más que a sí mismos. Enseña que un buen marido está dispuesto a dejar de comprar ropa nueva para sí con tal de comprarle ropa atractiva a su esposa. Llega a tal extremo de que el varón se esfuerza para que su esposa esté bien. Ahora, puede llegar incluso a renunciar a lo que él necesita en favor de su esposa. Pero hay ahí la otra contraparte también. Porque hay varones que sí son así. Cogen y entregan toda la quincena, todo el sueldo, el mensual a sus esposas para que ellas administren, porque se supone que saben administrar. Claro que, en esto un paréntesis, quien debe administrar las finanzas de la casa es el que mejor sepa hacerlo, sea hombre o sea mujer. Porque hay hombres que no saben manejar finanzas y hay mujeres que no saben manejar finanzas. Es cuestión de que se pongan de acuerdo y digan, no, tú sabes hacerlo, tú hazlo. Pero hay varones que entregan la quincena y cogen apenas para el bus, para lo imprescindible. Y hay mujeres que se gastan todo el sueldo en tonteras, en sus vanidades, en sus estupideces. Y no reconocen el valor del trabajo de su marido y lo respetan de esa manera. Entonces están acostumbrados a decir, dame. Pero por el amor de Dios, estamos hablando que el matrimonio es doy, pero de lado y lado. No solamente el varón. Por eso esta prédica, sí, está más encaminada hacia el varón por el tema, pero no nos saca del estudio a las mujeres. Las mujeres debemos ser sabias y entendidas. Debemos aprender a valorar el esfuerzo del varón. Debemos darles el lugar que les corresponde. Porque si me quiere dar un vestido hermoso, gracias. Ahora, ¿cómo yo te retribuyo? ¿Cómo te hago sentir bien? Voy a estar halagada, vamos a comprar juntos el traje. ¿Te gusta como estoy? Y el hombre no le diga, estás tan gorda que no te queda bien. No se lo diga. Así esté gorda, ámele así, con todas las libras y todo. Dígale, ayúdele a escoger continuo, con prudencia. Así tiene que usted actuar. Y la mujer, gracias. ¿Cómo te retribuyo? ¿Cómo te sirvo? ¿Qué esfuerzo habrás hecho? Tampoco hay que ser bien merecidas. Debemos apreciar y darles el lugar que el varón tiene en nuestra vida. Pero esta es una enseñanza del siglo I. Es una enseñanza que hoy podemos aplicar. Por favor, aquí está enseñando a los varones a no solo pensar en sí mismos. El evangelio de Cristo es un evangelio de entrega plena. No puedo pensar solo en mí. Yo, como sierva de Dios, no pienso en mí, tengo que pensar en ustedes. ¿Por qué es que yo trato de llevar una vida recta ante los ojos de mi Señor? Primero, porque le amo a Él, y segundo, porque les amo a ustedes. Porque si yo estoy mal, ustedes están mal. Porque el evangelio es eso, un darse. Por eso en la Escritura dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero nosotros, mujercitas, tenemos que ser tierra fértil. La semilla que el varón está sembrando en nosotros tiene que dar fruto. No debemos ser estériles. La esterilidad no es parte del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de esterilidad, no hablo solamente del tener hijos. Hablo en general. Si tu marido se invierte en ti, trátalo como rey, trátalo bien. Mímalo, consiéntelo. Dile lo varonzote que es, lo campeón que es, lo importante que es en tu vida. Díselo, porque a él le va a gustar. Él va a decir, vale la pena. Sí, es verdad, estoy cansado, pero esta mujer valora. Porque si usted no le valora, usted solamente le exprime, él va a buscar a alguien que le va a hablar bonito, le va a susurrar a la oreja y a usted le va a dejar bien paradita. Sabiduría, por el amor de Dios, sabiduría. Sabiduría, esa debe ser la oración de todos los días que hacemos a nuestro Señor. Dame sabiduría. Dame, Señor, el entendimiento para saber tratar a mi esposo. Un esposo, esta enseñanza es hermosa. Un esposo de gran estatura debería doblarse para escuchar
los susurros de su esposa. Aquí no se refiere a un hombre de 2 metros. Aquí dice que un hombre de gran estatura, de gran valía, un varón pleno, tiene que aprender a doblegarse para escuchar a su esposa. Significa, dejo mi posición cómoda y rígida, no voy a ver ni escuchar solo con mis lentes, sino que voy a ponerme tus lentes, voy a ser empático para escuchar lo que tú me dices. Y cuando hablamos de susurros, no hablamos de una conversación a alta voz, porque hay cosas que las mujeres lo decimos a alta voz, y eso es fácil escuchar. Aquí está yendo más allá. Dice, no solo quiero que escuches o que oigas a tu esposa, sino que oigas hasta su lenguaje silencioso. Quiero que aprendas a conocerle. Inclínate, date tiempo para saber qué trata de decirte en el silencio, con su lenguaje corporal, con sus largos silencios o con sus cortos silencios, con las palabras imprecisas, con las generalizaciones. Doblégate y escúchala. Deja tu posición, desacomódate. Te está tratando de decir algo, no la calles, déjale que desarrolle la idea, no la calles, no le pongas calificativos, no la interrumpas, déjale, pregúntale y pregúntale hasta que puedas escuchar los susurros de tu esposa. A eso se refiere esto. Eres más varón cuanto más cedes. Eres más varón cuanto más te incomodas por tu familia, por tu mujer. Más varón. No es que eres más mandarina, más varón. Porque tienes que aprender a conocer el lenguaje de tu esposa. Ahora, ¿es esto aplicable a la mujer? Por supuesto. La mujer tiene que entender que hay momentos en que el varón necesita estar tranquilo y callado. Déjelo en paz. Él necesita su espacio. Déjele que salga de la cueva. Cuando él quiera hablar, escúchele, pregúntele, no le ataque. Porque para el hombre hablar de sus dificultades no es fácil. Tiene que dejarle hablar, pregúntele, dele confianza, de tal manera que él pueda abrir su corazón y usted pueda entender lo que le está pasando. Ahora, el hombre es mucho más directo para decir las cosas que las mujeres. Normalmente el varón está pensando, cuando hay un problema, ya está pensando en la respuesta. La mujer necesariamente no es así. Y si el varón no encuentra la respuesta, entonces se siente que él es el incompetente como hombre, porque no logra diferenciar lo que es el problema de su condición de varón. Ese es un problema que todos los varones tienen, es su naturaleza así. Entonces, no resolví, qué poco hombre que soy. No, porque hay problemas que se pueden resolver, otros que es mejor quedarse quietos y esperar en el Señor por la respuesta. Las mujeres, cuando hablamos de nuestros problemas, hablamos y hablamos. En el fondo lo que queremos es que nos escuchen. Lo que queremos es que nos apapachen. No queremos siempre las respuestas, no siempre nos interesan. Lo que necesitamos es poder desahogarnos, poder hablar. A esto se refiere esta frase. Un esposo de gran estatura debería doblarse para escuchar los susurros de su esposa. Los rabinos enseñaban que todas las cosas pueden ser cambiadas, excepto la mujer de tu juventud. Cambia todo, menos a tu mujer. También enseñaba que nunca se debe alzar la voz en el hogar. Yo sé que hay voces que son mucho más altas que las otras. Hay distintos temperamentos. No es lo mismo un colérico en casa que un melancólico o un flemático. Los dos últimos son muy tranquilos. Los sanguíneos son chispeantes, son alegres, pero un colérico a veces es asunto serio. Y esto debemos tomar en cuenta, qué importante es saber qué tipo de temperamento tenemos, cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestros defectos en cuanto al temperamento. Ahora, se dice que el temperamento es algo con lo que tú naces.
pero puede ser moldeado por el Espíritu Santo. Nadie es un solo temperamento puro, hay combinaciones de temperamentos. Ahora, eso no significa que un temperamento es mejor que el otro, simplemente somos diferentes y tampoco tiene que ver con la inteligencia de las personas. Pero un colérico en casa creo que es el que más debería tomar en cuenta esto. No grites, no alces la voz, no humilles, no pongas calificativos, no vejes, no maltrates, no seas grosero. Eso es falta de respeto. Aprende a callar, cuenta hasta 10, date una vuelta y luego trata de conversar. Y si hay enojos, por favor, que no se pasen 8 días, 10 días, un mes sin dirigirse la palabra, porque el silencio equivale a la muerte, es el rechazo en la más elevada potencia. Cuando alguien quita el habla a alguien, le está matando a esa persona. Y en el matrimonio nunca debe suceder eso. Tienen que, aunque enojados, tienen que coger ese maldito orgullo que a veces sale, tienen que botarle por un caño y decir, está bien, déjame tranquilizarme, en media hora regreso y conversamos. Y luego volver a intentar. La gente no debe entenderse a través de los gritos. ¿Quieren ver un ejemplo hermoso de eso? Vean la serie Malcolm. ¡Qué familia para disfuncional! Creo que es un monumento para no hacer. Y es una linda escuela para ver las cosas que el ser humano es capaz de llegar a hacer para destruirse, autodestruir y destruir a los demás. Por favor, nunca alces la voz en el hogar. Hay formas de hablar. Las malas palabras veo que solo en el estadio. Qué susto, qué trompabulario en el estadio. Terrible. Pero en tu casa no. Tu casa es tu oasis de paz. No alces la voz. Es difícil, para unos es más difícil esto que para otros, pero tienes que hacerlo. Evidencia de haber cumplido el mandamiento de amar al prójimo era cuando la pareja se sentía amada. ¿Cómo tú sabes que has cumplido el segundo gran mandamiento? Cuando amas a tu pareja y tu esposa dice, soy feliz, me siento amada. Cuando el varón dice, soy feliz, me siento amado. Ese es el examen de grado que Dios te pone todos los días dentro de tu casa. Si una mujer no se siente amada, no se siente realizada, pues no estás cumpliendo el segundo gran mandamiento. El primero que dijo el Señor Jesucristo es amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y solo a Él servirás. Y el segundo gran mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no eres capaz de amar a la mujer que es tu parte y al hombre que es tu parte, entonces no digas que tienes una buena relación con Dios, porque eso es mentir. Importa un soberano cacahuate todos los dones que tengas, la revelación, los sueños, la profecía, que hasta levanten y resucites muertos, si tú no tienes la evidencia de un carácter cristiano que se manifiesta a través de amar a tu familia, de amar a tu cónyuge. No sabes amar al prójimo, así de simple. Por lo tanto, lo que vives es una religión. Empieza por amar a tu pareja, empieza por amar a tu familia. Hay gente que viene a la iglesia y hermanito, todo es lleno de amor. Es tarea de hipócritas, porque no viven el evangelio. Empiecen en casa, cuiden a su mujer, cuiden a su varón, cuiden a sus hijos, empiecen ahí, no me los maltraten. Y no me digan, mi relación con Dios es perfecta, soy un santo, soy una santa. Evidencia de haber cumplido el mandamiento de amar al prójimo era cuando la pareja se sentía amada. ¿Por qué aquí en la congregación estoy tomando parejas? Porque quiero que aprendan a conjugar en todos los tiempos amar al prójimo. Porque quiero pulir las áreas que no están bien. Y bendito Dios que los varones están abriendo su corazón y las esposas y no me vienen con las máscaras típicas de religiosidad. No, todo es perfecto. ¿Y cómo está? En victoria, gloria a Dios. Eso no sirve, eso es para los hipócritas religiosos. Pero para los hijos de Dios no. Porque sabemos que no hay una persona en el mundo que no esté en un proceso de cambio, en un proceso de santificación.
que todos los que estamos aquí estamos sujetos a equivocarnos y tenemos la obligación de cambiar día a día. Pero si tu familia, que es la iglesia, no te ayuda, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? Si la familia en Cristo es la alternativa que Dios ha puesto para sanarnos, para corregirnos, para impulsarnos, para ayudarnos. Cristo puso eso, por eso es familia en Cristo. Y la hipocresía no queda entre nosotros. Las máscaras tienen que ser quitadas. Mucha laraca, mucho bla bla. Tenemos que ser más prácticos en nuestra fe. Nuestra fe es totalmente práctica. La pareja del alma o pareja ideal tiene 3 piezas, como les había dicho: Dios y los cónyuges. Tienes que asegurarte que Dios sea parte activa dentro de tu hogar. Es un cordón de 3 dobleces que no se rompe. Si Dios no es parte de tu casa, entonces estás fregado. No es suficiente el amor o la pasión. Tú necesitas que Dios intervenga porque Él es la fuente del amor incondicional. Cuando hay problemas, tú por tu cuenta te es difícil perdonar, te es difícil entender. Pero si Dios está en ti, si el poder de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios fluye a través de ti, obviamente tu relación con tu pareja va a ser mejor. No lo saques a Dios de tu matrimonio. Es un absurdo. Porque además cuando fuiste a la iglesia en el rito que te hayas casado, tú te pusiste al frente y dijiste: Dios, eres testigo de lo que yo voy a hacer. Yo me voy a dedicar a esta mujer y esta mujer se va a dedicar a mí y juntos vamos a estar hasta que la muerte nos separe. Y la palabra dice: no le ofrezcas a Dios lo que no vas a cumplir. No seas ligero en tus votos. Clarito dice. Entonces no es para la fiesta de bodas que Dios está presente. Es día y noche, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Dios tiene que estar presente. ¿Y qué es Dios? ¿Es el pastor? ¿Es el consejero? No. Los principios de Dios aplicados en tu vida. Lo que vas aprendiendo de la palabra lo pones por obra. Hay un principio que a mí me encanta de los judíos. Y en esto quiero dejar bien claro. Un cristiano jamás debe volverse judío. Y un judío no debe volverse cristiano. El judío tiene que ser mesiánico, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Ese es un gran error que la iglesia ha tenido. Una cosa es examinar tus raíces hebreas y otra cosa es volverte judío. Ser judío es tener una nacionalidad judía, una constitución judía, una cultura judía. Y nosotros somos ecuatorianos o de la nacionalidad que seamos, tenemos nuestra propia cultura, la cual tiene cosas que son paganas y esas no las hacemos caso porque va contra nuestra enseñanza bíblica. Así que cuando yo menciono estas enseñanzas de los judíos, quiero que siempre tengan presente que es por el hecho de entender el pensamiento de la gente que escribió la Escritura, de la gente que influenció en nuestro Jesús, de la gente que influyó los primeros siglos de nuestra fe cristiana. Esto es importante. Entonces, los judíos consideran que una persona que ha aprendido, que conoce, es aquella que practica. Si tú no practicas lo que has aprendido, entonces nunca aprendiste nada. ¿Se dan cuenta? Conocer es vivir. Es lo mismo que la fe. La fe para ellos es obediencia. Nosotros decimos: tengo fe en tal objeto. Tengo fe en que el profesor me va a enseñar bien. Ahí está mi fe. Y normalmente se dice el problema es el objeto de la fe, porque tú puedes creer en algo o en alguien y esa persona es imperfecta, por lo tanto tu objeto de la fe es imperfecto. Llegamos a la conclusión que el único objeto perfecto de la fe es nuestro Dios, ¿no es cierto? Pero para el judío no es así. Fe es emuna. Y emuna es obediencia. Alguien que tiene fe es el que obedece a los mandatos. Si no obedeces, no conoces, no practicas, no tienes fe. Entonces no puedes decir: yo tengo una gran fe en Dios. Está bien. ¿Amas a tu prójimo? ¿Cómo te comportas en casa? ¿Asistes a la congregación?
eres solidario, eres perdonador, eres misericordioso, y así empiezas a poner una serie de cosas y te das cuenta que nosotros no tenemos fe. Una persona de fe es una persona que pone en práctica lo que Dios le ha dicho. Por eso es que José era justo, porque practicaba las enseñanzas, no solo porque creía a Dios y creía en Dios, no solo porque le oía o tenía sueños, sino que él ponía en los pies aquello que había aprendido. Por eso es que en el matrimonio, si no están los principios de Dios, no hay fe. Y hay el peligro de que el matrimonio se destruya. Un hombre debe tener mucho cuidado en honrar a su mujer, porque no hay bendición en la casa excepto por cuenta de ella. ¿Y qué es honrar? Es compañerismo y respeto. La esposa es ayuda idónea o fuerza correspondiente, y los dos están en igualdad de términos y desempeña de sus propios papeles. Cada uno desempeña su propia función, pero están en igualdad de condiciones. Y en esto encontré un estudio muy simpático que quiero leerles porque sonaría a feminismo. Yo no soy ni feminista ni machista. Yo solamente me voy a referir a estudios hechos del hebreo, como para que entendamos cosas que en nuestra mente, siglo XXI, no se entiende. Kenegdo es ayuda, o eser. No es un asistente. La mujer no es asistente, ni la criada. Hay hombres que dicen que se casan con una mujer para que cocine, planche, cuide a los hijos. ¿Quién le dijo que eso es ser esposa? Bíblicamente, la mujer es una ayuda idónea, no es un asistente. Viene de un contexto de ayuda militar, fortaleza y rescate. Por tanto, la mujer salva al hombre. Kenegdo es una preposición, significa, como un ejemplo, que Eva es una ayuda antes o una ayuda delante, depende del contexto de la expresión kenegdo. Se interpreta como que eser es tanto la ayuda como la que se opone. Ejemplo, si el hombre es bendecido y justo, ella es ayuda. Si él no es bendecido e impío, ella es la que se opone o es una enemiga perfecta. Está perfectamente diseñada para actuar como la guía íntima para que el hombre permanezca conectado al Señor. Y es la oposición perfecta cuando su hombre siente la tentación de irse por su propio camino. Como eser kenegdo, que en nosotros sería ayuda idónea, es tan abogada como castigadora. Está ontológicamente equipada para conocerle al hombre por cuanto vino de él y está diseñada para completarlo. Cuando realmente es eser kenegdo, protege a su hombre como nadie más. Entonces, ayuda idónea no es estar a la sombra de nadie. Por eso el concepto de sujeción tiene que ser reinterpretado adecuadamente. Estar sujeta no significa estar anulada. Significa que el varón asume el sacerdocio de la casa. Significa que dará cuentas a Dios por él y por toda su familia. Significa que él a la final será el que da la última palabra luego de consultar con su esposa y ponerse de acuerdo con ella. No es el que impone, no es el que llega a trompear, no es el que llega a imponer, no es el que aquí mando yo. No es eso. Ahora, hay algo que debemos entender. Entre aquellos cuya vida no es vida, está el hombre que es gobernado por su esposa. ¿Significa que el varón se va a entregar a tal punto a su esposa que se va a volver alfombra de ella? No, no se refiere a eso. Dice que un hombre que no es hombre, no tiene vida, es aquel que es gobernado por su mujer. Porque ahí el que impera es el espíritu jezabelítico y el espíritu de Acab. No está diciendo, mujer, monta a tu marido, domínalo, anúlalo. No está diciendo eso. Está diciendo que el hombre es tan sabio que sabe manejar a su mujer en base a ternura, en base a entrega, en base a compromiso, a escucharla, empieza a guiarla de tal manera
que la mujer va a tener la misma forma de sentir y pensar que él. Una mujer que domina a un hombre lo anula, lo humilla, lo veja, no está dentro del plan de Dios. La mujer no debe dominar a su varón, no debe dominarlo, no debe dominarlo, debe respetarlo, debe considerarlo, debe admirarlo, debe contemplarlo, debe ayudarle, sostenerle, cuidar la lengua de no andar en todo el barrio hablando mal de él. Y la pareja, obviamente, tiene que dar prioridad para que ni las suegras, ni las madres, ninguno se mete en su vida, en su hogar. Por eso se dice que el que se casa, casa quiere. Y se dejará al padre y a su madre y serán una sola carne. Así que aquí no es licencia a la mujer para que se le domine al hombre. No, señor. Son complementos. La mujer es salvadora del hombre, pero no es dominadora, no necesita látigo. Hay mujeres que hasta golpean a los maridos, los maltratan, los abusan. Pues eso los varones tendrán que corregir. Van a tener que poner límites porque no pueden permitir eso bajo ningún concepto. El respeto y el compañerismo es clave dentro del matrimonio. Hemos visto en términos generales por qué José era un hombre justo. Y cuántas enseñanzas que él aprendió de su padre Jacob, él trasladó a su vez a sus otros hijos, inclusive a su hijo Jesús. Dios solamente podía escoger un hombre de sus características para que cuide a María y cuide a Jesús. Es un hombre que aparentemente no se habla mucho de él de la Biblia, un auténtico desconocido, pero cuando empiezas a investigar la historia, la cultura de ese entonces, lo que ellos aprendían y todo, realmente te conmueve saber que es un hombre varón al estilo de José. No era un hombre pañaguado que simplemente cargó con una mujer embarazada. Él la aceptó como era, la amó, la respetó. Y eso creo que es una de las enseñanzas que hoy debemos aplicar. Cuando tú te casas con una mujer con un pasado, Dios le perdonó, tú le perdonaste, no tienes derecho a acusarla. Porque ni siquiera tú te habrás casado ni virgen ni casto. O sea, no hay derecho, cuando Dios perdona. Y tienes más bien que cuidarla, porque hiciste un compromiso de cuidarla a ella, a tus hijos, a sus hijos, y sobre todo ahora que hay segundos matrimonios. Lo hermoso de ese entonces era cómo las familias actuaban. Eran familias extendidas en donde de generación en generación se enseñaba a los hijos los principios para que a lo largo de la historia ellos mantengan la enseñanza que Moisés recibió. Moisés enseñó a Aarón, Aarón enseñó a sus hijos y luego a los 70 ancianos, y luego eso fue a lo largo de los años, en épocas de Esdras, de Nehemías, fue trasladado y la tradición continuó para poder precautelar las enseñanzas de nuestro Dios eterno. Así que lo importante que debemos tener presente es cuánto de lo que hoy hemos escuchado se aplica a mi vida y voy a corregir. No tiene sentido la palabra dicha si es que no va a cambiar vidas. Nuestra obligación es permitir que el Espíritu nos hable, que nos doblegue ese orgullo, esa cerviz a veces tan dura, para poder arreglar nuestro matrimonio, que es lo más importante. Ni el trabajo, nada es más importante que tu mujer, que tu esposo, que tus hijos. Cuando le vemos así el Evangelio, hay mucha riqueza. Menos religiosidad, más practicidad. Las enseñanzas a la parte práctica, y vamos a ver cómo nuestra vida va cambiando y va teniendo victoria tras victoria. José fue un buen maestro, José fue un buen padre, José fue un buen judío, justo, jasídico, digno ejemplo de Jesús. Así que tenemos mucho que aprender con él, ¿no es cierto? Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque a través de la Escritura podemos aprender a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tus planes. Y Señor, no tiene sentido que nosotros no cambiemos aquello que sabemos que está mal.
Por favor, ayúdanos a doblegar el orgullo en primer lugar. Ese orgullo que nos vuelve sordos, ciegos, mudos, que nos deja que las cosas dejemos así como están, supuestamente para evitar mayores problemas. Pero tú llamaste a un pueblo a que sea santo. Y un pueblo santo y justo es un pueblo que observa tus mandamientos. Es un pueblo que sabe corregir con valentía cuando las cosas no están rectas ni correctas. Es un pueblo que sabe poner límites, que sabe tener compañerismo, respeto, que sabe amar y sabe amarse. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos con humildad de espíritu. Toma por favor nuestros hogares. Pon Espíritu Santo en nosotros convicción de pecado, de tal manera, Señor, que procedamos a hacer los cambios. Y si solos no podemos, danos las ayudas idóneas, las personas apropiadas que nos puedan ayudar a resolver todo conflicto de nuestro hogar. Pero enséñanos a amar a nuestro cónyuge. Enséñanos a valorar, Señor, el esfuerzo que mutuamente se hace. Enséñanos a cuidar las palabras que salen de nuestros labios para no ofenderte y no ofenderle, para no humillarle, para no menoscabarle, para más bien potenciarle, para ayudarle a que pueda crecer como persona, como ser humano, en general, como profesional, todas las áreas, Señor. Ayuda, Señor, que las parejas puedan tener, Señor, tal comunión, tal amor entre ellos, que sus hijos aprendan, emulen y puedan formar más adelante hogares conforme a tu corazón, conforme a tus planes, Señor. Gracias, Padre, porque en ti tenemos confianza. Perdónanos por todo lo malo que hemos hecho y ayúdanos, Señor. En tu infinita bondad y misericordia transforma la mente y el corazón. Abre puertas que tengas que abrir y cierra puertas que tengamos que cerrar. Pero no permita, Señor, que sucumbamos como familia, como hogar. Señor, ese espíritu de justicia, ese espíritu de santidad, de generosidad, de misericordia que debe tener el matrimonio, sea entregado, descienda, Señor, sobre todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Y que podamos vivir a plenitud, Señor, la enseñanza tuya. Esa fe que mueve montañas, pero una fe que es obediente, una fe práctica, Señor. Y que seamos conocidos por el amor que nos tenemos. Gracias, Padre, porque estamos en tus manos. Te damos la honra, te damos la gloria, de la magnificencia, santo y poderoso Dios. Gracias por enseñarnos el evangelio práctico, Señor. El evangelio del perdón, de la misericordia, del respeto, del compañerismo, de la verdad, del amor. Gracias, Señor, de corazón. Permite que podamos ver con nuestros ojos, Señor, que muchos hogares se restauran para la honra y gloria tuya, Padre, para la honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.